Buenas tardes con todos, bienvenidos a este nuevo encuentro de catequesis de primero de confirmación. Bien, como todos los días y especialmente hoy que nos encontramos todos juntos virtualmente, damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente encontrarnos. Especialmente pedimos también por cada uno de nosotros, de nuestras familias y por todas las necesidades de nuestra Santa Madre Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre Santísima también la saludamos en esta tarde, especialmente porque hoy nos encontramos en el mes del Rosario, que es el mes dedicado para nuestra Madre Santísima también y todos los días del año, ¿verdad? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, el día de hoy nos encontramos en la página 119, el encuentro número 23, que vamos a hablar sobre los sacramentos, Jesús en mí. ¿Cómo está Jesús actuando en mi vida? ¿Será que yo le estoy dejando actuar? ¿O hacemos muchas veces caso solamente a las cosas que nos presenta el mundo? Entonces hay que hacernos una interrogante, una pausa en nuestra vida y decir, Jesús me está invitando a participar cada día de los misterios de Dios. ¿Cuáles son estos misterios? Entonces a menudo en nuestra vida los vamos a ir descubriendo, estos grandes misterios de Dios. Imposibles de comprender, pero hay que seguir y pedir al Espíritu Santo que nos haga cada día capaces de comprender un poco y aceptar las gracias que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Muy bien, entonces continuamos con este encuentro. Bienvenidos a todos. Nos encontramos con la catequesis del primer nivel de confirmación, preparándonos para el sacramento ya mencionado que es de confirmar nuestra fe. Estamos nosotros en el encuentro número 21 de estas clases virtuales. Los sacramentos son la ternura de Dios. Estas palabras nos dice el Papa Francisco. Papa Francisco nos describe los sacramentos en esta frase. Los sacramentos son la ternura de Dios. Como nosotros ya conocemos, el Papa Francisco es quien guía nuestra iglesia, ¿sí? Entonces, después de Cristo, Él es el sucesor, Él que guía cada uno del rebaño del buen pastor. Conocemos al Papa Francisco. ¿Qué conocemos de su vida el Papa Francisco? Muchas veces conocemos poco, pero tenemos que conocer un poquito más, porque es la persona, como vuelvo a repetir, es quien nos guía. Por ejemplo, universalmente nos guía Papa Francisco, luego vienen los obispos y luego vienen los sacerdotes, diáconos, catequistas, nuestros padres de familia, cada uno que son los instrumentos que Dios utiliza para llegar a cada uno de nosotros, que somos los catequizados, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el Papa Francisco? Un poco nos habla aquí en este encuentro, ¿verdad? Que no lo quiero dejar desapercibido. Dice, él ama mucho los sacramentos. Un día, hablando de ellos, dijo que son la ternura de Dios. Por esa razón, a pesar de tener tantas ocupaciones, imagínense ustedes que el Papa Francisco está pendiente de cada uno de nosotros, porque es el encargado de guiar al pueblo. Entonces, imagínense cómo tiene que ser su día, ¿correcto? Entonces, vive todos los sacramentos con devoción a pesar de todas estas preocupaciones y esta carga grande de guiarnos
celebra todos los días la Santa Misa como el momento más importante de la jornada. Así es como inicia el Papa Francisco cada uno de sus días, con la Santa Misa dentro del Vaticano. Todos los años en la Cuaresma confiesa personalmente a algunos fieles y él también se confiesa con frecuencia. Eso quiere decir un poquito, miren también que el Papa Francisco no se cree santo, también es un hombre común y corriente como cada uno de nosotros. Por lo tanto, siempre nos pide que recemos por él. Una de las obras que tenemos que hacer nosotros los cristianos es orar por los demás. El día del bautismo del Señor celebra el bautismo para varios niños. En alguna ocasión ha administrado la confirmación en una misma ceremonia a fieles de todo el mundo. Celebra frecuentemente el orden sacerdotal, dando así para la Iglesia nuevos sacerdotes y obispos. Una vez casó a una pareja de jóvenes sordos. Finalmente, ha dicho que en la unción de los enfermos, Jesús es otra vez el buen samaritano que cuida y cura a aquel que sufre. Este Jesús que es el buen samaritano, que siempre está pendiente de cada uno de nosotros, velando por nuestro bienestar. Bien, entonces luego de haber escuchado este pequeño resumen sobre el diario de la vida del Papa Francisco, ¿cuántos sacramentos hemos acabado de escuchar que el Papa Francisco vive, celebra? ¿Cuántos sacramentos? Nos damos cuenta que vive los 7 sacramentos, ¿sí? ¿Qué piensas del amor del Papa Francisco a los sacramentos? Con ese mismo amor que el Papa Francisco nos habla sobre los sacramentos, diciéndonos que es la ternura de Dios, de esa misma manera nosotros tenemos que sentir esa ternura, viviendo cada uno de los sacramentos. Muchas veces los jóvenes terminan la confirmación y se van. Muchas veces nos dicen que con la confirmación se termina el catecismo, por fin nos vamos, ahora sí somos libres. Pero no es así. Con el sacramento de la confirmación, la palabra mismo lo dice, confirma, ¿verdad? Es donde nosotros confirmamos nuestra fe y acogemos la responsabilidad de ser discípulos y misioneros del Evangelio. Entonces, mi catequesis no termina ahí. Es el momento que recién empieza mi misión, que es de evangelizar a los demás. Evangelizar a los demás no quiere decir que tenemos que salir de nuestra casa e irnos a los confines del mundo. No, podemos también empezando evangelizando dentro de nosotros mismos. Primeramente cambiando nosotros mismos, ¿sí? Evangelizándonos, autoevangelizándonos, ¿sí? Hacer que Dios actúe en mi vida para que los demás puedan ver el ejemplo que damos sobre el actuar de Dios. Entonces, de esta manera nosotros formamos parte del grupo de los discípulos de Jesús. De esta manera nosotros estamos ya dando cumplimiento a la promesa que hemos hecho a Jesús, ¿sí? De ser esos anunciadores del Evangelio. Correcto, entonces no se olviden que con la confirmación inicia nuestro camino, mas no es que termina. Hay que corregir estas cositas que muchas veces nos ponen en la mente, ¿sí? Esta ternura de Dios se la vive, como decíamos, en los sacramentos, participando de la Eucaristía, de vez en cuando confesándonos y siempre estar en la presencia de Dios, que es en la oración, y practicar las obras de misericordia. Vamos a conocer un poco más sobre los sacramentos. ¿Qué me va a enseñar el día de hoy? El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 6. Encontramos una parábola muy hermosa en la que Jesús nos hace énfasis sobre el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros.
y cómo nosotros podemos gozar de este amor, cómo nosotros podemos gozar de esta misericordia, cómo podemos unirnos a este amor, que este amor está ahí presente, pero muchas veces nosotros, por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, no podemos ver este amor que está ahí, que es el amor de Dios hacia nosotros. ¿Qué nos dice Juan? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta, y toda rama que da fruto, la limpia, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma, si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, lo tiran y se seca. Como a las ramas que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Miren esta parábola, la comparación de la vid, esa comparación que Jesús hace, ¿verdad?, sobre la vid verdadera y las ramas, aquellas ramas que dan fruto y aquellas ramas que no lo dan. Estas ramas que dan fruto son aquellas ramas que están unidas a la vid, que es el tronco principal, ¿sí? Esta es la vid. ¿Y cuál es esta vid verdadera? Es Cristo. Quienes están unidos a esta vid verdadera que es Cristo son aquellas personas que viven el Evangelio. Y estas personas dan fruto. ¿Cuál es el fruto que da esta vid? ¿Cuál es el fruto que da este sarmiento que está unida a esa vid? Es el amor. Ese es el fruto que da. Si esta rama, esa vid, no está unida al tronco que es Cristo, no va a dar fruto. ¿Y qué pasa con aquellas ramas que no dan fruto? Se dice que se las echa al fuego y se queman. ¿Correcto? Entonces, esta parábola nos une mucho más a este encuentro que Dios quiere que haya entre Él y nuestra persona. Este encuentro de este amor personal. Un amor, Dios nos ama a cada uno de nosotros de la misma manera, pero sobre todo nos ama personalmente. Es un amor personal entre mi persona y Dios. Es un amor personal. Muchas veces no entendemos por qué Dios ama tanto a la humanidad, pero es así, Dios nos ama. Decíamos hace unos encuentros atrás, los misterios de Dios es imposible comprenderlos. No hay nadie en el mundo que lo pueda comprender. Tan solamente Dios puede comprender su propio misterio. Nosotros estamos en la capacidad de seguir tras las huellas que Cristo nos ha dejado para poder estar unidos a esta vid que es Cristo, para poder dar estos frutos que es el amor. Decíamos también hace unos encuentros atrás, para nosotros conocer a Dios, para poder amarlo a Dios tenemos que conocerlo. ¿De qué manera? Estando unidos a Él. ¿Cómo podemos unirnos a Dios? Leyendo cada día la Biblia, yendo a misa y orando íntimamente con Él. ¿Sí? Orar no quiere decir que vamos a coger un libro y vamos a leer todas las oraciones que encontramos. No, dejar que Dios hable en mí. Aprender a escuchar a Dios para poder reconocer su voz. Entonces, de esta manera, nosotros seremos como ese sarmiento que está unido a Dios. Y no habrá pecado alguno que me haga salir de esta intimidad que hay entre Dios y mi persona. Para poder dar muchos frutos, hay que aprender a ser humildes y sobre todo dejarnos amar por Cristo. De esta manera nosotros dejaremos un gran legado en nuestra vida,
que es que Dios ha hecho en nosotros muchas cosas maravillosas y nos ha enseñado el verdadero valor de amar. ¿Qué es la vid y qué son los sarmientos? Conocemos ya que la vid es el tronco, es Cristo, y los sarmientos somos nosotros, que estamos unidos a Él. ¿Qué quiere decir los sarmientos? Que son las ramas. ¿Qué significa la comparación de Jesús en la que se representa como la vid y nosotros como los sarmientos? Ya lo hemos reflexionado. ¿Cómo llega la vida de Cristo a nuestra alma? De esta manera, como decíamos, dejar abierto nuestro corazón para que Cristo actúe en cada uno de nosotros. Es muy importante conocer, saber y entender que Dios no entra obligado a mi vida. Él espera que nosotros abramos nuestro corazón para poder entrar. Pero esto no quiere decir que Dios nos deja abandonados. No, está constantemente a nuestro lado, caminando con nosotros y ayudándonos con el Espíritu Santo a fortalecer nuestra vida. ¿Tengo la vida de Jesús? Ya sabemos que Jesús está vivo y decíamos resucitado. Siempre camina con cada uno de nosotros. Su vida no es algo lejano a nosotros. No, más bien está íntimamente unido a cada uno de nosotros, pues podemos vivir en Él y Él en cada uno de nosotros. La comparación de la vid y los sarmientos que hemos leído nos enseña que cada cristiano es como una rama injertada en el tronco que es Jesús y del cual recibimos la vida divina. Esto quiere decir la gracia divina, la gracia que Dios nos da. ¿Y cómo llega esta gracia a nuestra vida? Por medio de los sacramentos, como decíamos al inicio. Tenemos que vivir los sacramentos. Por ejemplo, si nosotros vamos a misa y no comulgamos, es como un ejemplo si vamos a una fiesta y está un banquete servido para cada uno de nosotros, pero no me sirvo, no como de este alimento, entonces de nada ha servido ir a la fiesta, que estés en todos esos alimentos listos para que yo los haya comido. De nada sirve, ¿verdad? Entonces no he degustado lo mejor de la fiesta. Asimismo es la Santa Misa. Si yo voy a la misa y no comulgo, estoy perdiendo lo principal, que es de recibir a Cristo dentro de mí, dentro de mi vida. Entonces, hay que estar preparados para poder recibirlo. Si nosotros decimos que no podemos comulgar porque tenemos un pecado grave, entonces hay que confesarnos. Porque si no me confieso y no comulgo, quiere decir que doy más importancia al pecado que a Cristo. Y entonces de esta manera estoy rechazando a Cristo en mi vida. De esta manera se viven los sacramentos, porque viviendo los sacramentos recibimos las gracias de Dios, que es la vida eterna, que es la salvación y sobre todo que es una tranquilidad y una paz que entra en cada uno de nosotros. Vivamos estos sacramentos, vivamos al máximo las gracias que Dios nos tiene preparado. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo, dada por Cristo y propia de cada sacramento. Esta gracia ayuda al fiel en su camino de santidad y también a la iglesia en su crecimiento de caridad y testimonio. Miren lo que dice aquí. Nos ayuda en nuestro camino de santidad. ¿Sí? Entonces, vivamos con amor cada uno de los sacramentos. Los sacramentos, como nosotros conocemos, son, vamos a ver si recordamos, signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios. ¿Qué son los sacramentos? Son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios. ¿Por qué son signos? Los sacramentos, ¿por qué son signos?
porque expresan, representan, sugieren o significa otra realidad. Son sensibles por ser captados por nuestros sentidos. Son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Es Él quien bautiza, quien perdona los pecados, etc. Entonces, sobre todo esta última parte, eficaces, ¿por qué? Porque Cristo es quien actúa personalmente en cada sacramento por medio del ministro, por medio del sacerdote, obispo, diácono o quien lo esté administrando. Es Cristo mismo por medio de esa persona que está presente en cada uno de los sacramentos. Los sacramentos son signos porque siempre están representados por signos. Por ejemplo, el sacramento de la comunión, los signos ¿cuáles son? El pan y el vino. Los signos del sacramento del bautismo, el agua, la vela que es la luz de Cristo, ¿sí? Entonces, cada uno de los sacramentos tienen sus signos y son sensibles, como decimos, porque está a nuestro alcance la capacidad de poder captarlos, poder sentirlos, ¿sí? Los sacramentos son instituidos por Cristo. Los sacramentos que vive la Iglesia no son creados o han salido de la mente del Papa, de los obispos, de algún sacerdote o de algún santo. Los sacramentos fueron instituidos por Cristo mismo. La institución de los sacramentos, Cristo los instituyó directa y personalmente. Él determinó tanto el signo externo correspondiente como la gracia que de él se deriva. La Iglesia definió como verdad de fe todos los sacramentos del Nuevo Testamento. Fueron instituidos por Cristo. Se pronunciaba algunos protestantes que consideraban la mayor parte de los sacramentos como invención de los hombres. Los protestantes dicen que ningún sacramento ha sido instituido por Cristo, sino por la Iglesia. No, todos los sacramentos bíblicamente están constituidos por Cristo. Los encontramos en la Biblia. Es Cristo mismo quien los instituye, ¿correcto? Entonces, no es algo inventado por la Iglesia. Estos sacramentos fueron confiados a la Iglesia. Cristo mismo es quien los confía a los apóstoles. Jesús prometió estar presente con nosotros en los sacramentos, cada vez que los celebramos, para darnos la gracia. En todo sacramento hay un ministro que los confiere, ¿sí? Y Cristo actúa por él, por medio del Espíritu Santo, derramando su gracia en nosotros, quienes recibimos el sacramento. Los sacramentos son el lugar de reunión para estar en contacto con Dios, porque nos ayuda a estar presente ante Dios, quien siempre está presente con cada uno de nosotros. ¿Cuántos sacramentos vive la Iglesia? Son 7 sacramentos. Vamos a recordar un poquito lo que hemos visto en uno de los primeros encuentros, que era los sacramentos de iniciación, sacramentos de curación y los sacramentos de servicio a la comunidad. Dentro de los sacramentos tenemos el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Nos perdona el pecado original y nos hace hijos de Dios. Estos son lo que el sacramento del bautismo nos da. Podemos ver un gráfico donde se está bautizando un niño. Luego tenemos el sacramento de la confirmación. Es donde recibimos plenamente el don del Espíritu Santo para ser cristianos maduros y poder anunciar el Evangelio. Luego tenemos el sacramento de la Eucaristía. Hace presente el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección. En la Eucaristía, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y sangre de Cristo, quien se entrega como alimento. Luego tenemos el sacramento de la confesión. Se nos perdona los pecados cometidos
después del bautismo. Luego tenemos el sacramento de la unción de los enfermos. Este sacramento une a las personas enfermas y ancianas a la cruz de Jesús para que puedan ofrecer sus sufrimientos a Cristo. El sacramento del orden sacerdotal. A través de este sacramento, Jesús sigue actuando por medio de los hombres elegidos y consagrados para hacerse presente en la predicación de la palabra. Luego tenemos el sacramento del matrimonio, donde Dios santifica el amor del hombre y la mujer, dándonos una representación del amor de Cristo por la Iglesia. Finalmente tenemos la tarea número 21, que es realizar la actividad número 5 de la página 122. La tarea número 21 es la actividad número 5 de la página 122. No se olvide. Entonces creo que me he pasado del límite. Muchas gracias a todos, espero comprendan. Me quedaría toda la tarde aquí hablando, pero hay tantas cosas maravillosas de hablar por Dios. Pero aunque sea una sola palabra, sería suficiente para que Dios actuara en nuestra vida. Entonces, bueno, nuevamente de antemano disculpa, y que siempre en cada una de nuestras familias reine esa paz, ese amor de Dios, y sobre todo nos ayude a ir comprendiendo cada día este misterio que hay en Dios. Que esperamos que Dios nos siga bendiciendo. Quienes puedan asistir a la Santa Misa, no se olviden de siempre protegerse trayendo sus mascarillas. Las iglesias ya están abiertas, podemos ir y ayudarnos a continuar con este camino de salvación. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hasta una próxima encuentro. Gracias.